Comencemos examinando una célula justo antes de que comience la mitosis. Así, los cromosomas en el núcleo constan de dos copias conectadas, llamadas cromátidas hermanas. No puedes ver los cromosomas muy claramente en este punto porque todavía están en su forma larga, fibrosa y descondensada. Cabe recalcar que los términos cromatina y cromosoma se refieren a lo mismo. Uno en estado desenrollado, que es la cromatina, y otro en estado compacto, que son los cromosomas. También la célula consta de dos pares de centriolos. Profase. La profase es la primera fase de la mitosis, que en griego significa la etapa previa. Durante la profase ocurren tres acontecimientos principales. Primero, la condensación de los cromosomas duplicados. Segundo, la formación de los microtúbulos de luz. Y por último, la captación o unión del uso a los cromosomas. La duplicación de los cromosomas se lleva a cabo en la fase S de la interfase, por lo cual al comenzar la mitosis, cada cromosoma ya consta de dos cromátidas hermanas unidas entre sí por el centrómero. Durante la profase, los cromosomas duplicados se enroscan y se condensan, el nucleolo desaparece. Cuando los cromosomas duplicados se condensan, se comienzan a ensamblar los microtúbulos del uso. La importancia del uso mitótico es que es responsable del correcto movimiento y organización de los cromosomas. En los animales, los microtúbulos del uso se originan en el centrosoma, una región donde hay un par de centriolos que contienen microtúbulos. Cada par de centriolos migra hacia el lado opuesto del núcleo, comportándose como los polos del uso mitótico. En la metafase, los cinetocoros de un cromosoma duplicado participan en un estilo de juego de tira y afloja. Durante este proceso, el cinetocoro regula la longitud de los microtúbulos de luz. Los microtúbulos se alargan y se acortan hasta que cada cromosoma duplicado se alinea correctamente a lo largo del ecuador de la célula, con un cinetocoro mirando a cada polo. Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará que todos los cromosomas estén en la placa metafásica. Esto se llama punto de control del uso y ayuda a asegurar que las cromátidas hermanas se dividan uniformemente entre las dos células. Si un cromosoma no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división hasta que se resuelva el problema. Anafase. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son atraídas hacia los polos opuestos de la célula. Al comenzar la anafase, el pegamento proteico que mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada, lo que permite que los cromosomas duplicados con las cromátidas hermanas se separen y se conviertan en cromosomas hijos no duplicados e independientes. Tal separación permite que los motores proteicos de los cinetocoros tiren de los cromosomas hacia los polos, a lo largo de los microtúbulos del uso. Uno de los cromosomas hijos derivados de cada cromosoma progenitor original se mueve hacia cada uno de los polos de la célula. Puesto que los cromosomas hijos son copias idénticas de los cromosomas progenitores, los dos grupos de cromosomas que se forman en los polos opuestos de la célula contienen una copia de cada uno de los cromosomas presentes en la célula original. Telofase. En la telofase, en griego significa la etapa final. La célula casi terminada de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis, que significa la división del contenido de la célula. La telofase empieza cuando los cromosomas alcanzan los polos. Los microtúbulos del uso se desintegran y se forma una envoltura nuclear en torno a cada grupo de cromosomas. Los cromosomas regresan a su estado desplegado, es decir, que se descondensan y vuelven a su forma fibrosa, y aparecen nuevamente los nucleolos. Citocinesis. La citocinesis es el proceso mediante el cual el citoplasma se divide entre las dos células hijas.
se superpone con las etapas finales de la mitosis. En la mayoría de las células el proceso puede llevarse a cabo durante la anafase o la telofase, según el tipo de... La meiosis es un tipo de división celular con el propósito de formar células sexuales. Este proceso es de suma importancia porque en ella radica la posibilidad de que exista la variabilidad genética. En los humanos, tanto el óvulo como el espermatozoide son haploides, cada uno con 23 cromosomas. En la meiosis, la célula progenitora 2N experimenta dos divisiones sucesivas, llamadas meiosis 1 y meiosis 2, dando como resultado 4 células haploides, N. Esto significa que cada una de estas células posee la mitad del número de cromosomas que la especie tendría. El primer proceso de la meiosis 1 comienza con la profase 1, donde los cromosomas de la célula se encuentran delgados y filamentosos. Durante el heptoteno, estos se comienzan a tornar cortos y gruesos. Además, comienza la formación de cronómeros, los cuales son segmentos del cromosoma que contienen a los genes. Por otro lado, en el cigoteno se da inicio a la sinapsis o alineamientos de los cromosomas homólogos, cronómero por cronómero, hasta llegar a aparearse completamente. El resultado de estos es la formación de tétradas. La siguiente fase de la profase 1 es el paquiteno, donde se produce el entrecruzamiento de genes entre los cromosomas homólogos, o mejor llamado como crossing over. Esto es consecuencia de un proceso enzimático que fractura a los cromosomas, obligándolos a recombinarse. El punto donde se recombinan los cromosomas se lo denomina quiasmas. En el diploteno y la diacinesis, los cromosomas ya recombinados comienzan a separarse. Además, el nucleolo se desintegra y desaparece la membrana nuclear. Simultáneamente a esto, comienza a gestarse el uso miótico en la célula. Ya en la metafase 1, los cromosomas homólogos que aún continúan como tétradas se alinean en la parte ecuatorial de la célula. Esto ocurre debido a que las fibras del uso mitótico se introducen en los centrómeros de cada cromosoma. Los cromosomas homólogos son separados y atraídos a los polos de la célula. Esta separación se produce al azar, es decir, no selecciona cromosomas de origen paterno o materno. Durante este proceso, la carga genética de la célula se divide, pues en cada polo celular se encuentra la mitad de los cromosomas de la especie. Una vez que los cromosomas se encuentran íntegramente en cada polo, se inicia la telofase 1. Aquí se produce la cariocinesis, proceso por el cual reaparece la membrana nuclear alrededor de cada agrupación de cromosomas, y la citocinesis, que no es más que la estrangulación de la célula a la mitad hasta la separación definitiva. Es así como se forman dos células haploides con cromosomas formados por cromátidas hermanas. Una vez culminada la citocinesis, se da inicio a la profase 2, en cada una de las células haploides resultantes. En esta parte de la meiosis no ocurre replicación de ADN, pero nuevamente la carioteca y el nucleolo vuelven a desaparecer. Además, el uso mitótico se forma por cada célula. La metafase 2 es idéntica a la metafase de la mitosis, con la diferencia de que la célula ya no es diploide, sino haploide, con cromosomas que poseen cromátidas hermanas. Durante la anafase 2, los microtúbulos del uso mitótico ejercen tracción sobre los cromosomas, obligando a las cromátidas hermanas a separarse y dirigirse a los polos celulares. En la fase final de la meiosis, en la telofase 2 reaparece la carioteca alrededor de cada grupo de cromátidas y se produce la citocinesis. Así es como se logra obtener 4 células hijas haploides distintas. Cabe recalcar que cada cromosoma está representado con una sola cromátida. En la mitosis, a partir de una célula se obtienen únicamente 2 células. Por otro lado, en la meiosis se obtienen 4 células, esto debido a que en la meiosis se produce el crossing over. Esa es la principal diferencia que existe entre la mitosis y la meiosis, el intercambio genético.
2. La mitosis únicamente la realizan las células somáticas. Por otra parte, la meiosis la realizan las células sexuales. 3. En la mitosis hay únicamente una división celular, pero en la meiosis hay 2 divisiones sucesivas. Mitosis son 2 células somáticas diploides. En cambio, en la meiosis se producen 4 células haploides o gametos. La mitosis se utiliza para el desarrollo, crecimiento, reparación y mantenimiento de tejidos. Por otra parte, la meiosis en la producción de gametos para la reproducción sexual y además contribuye en la variabilidad genética. Preguntan, ¿qué pasaría si los espermatozoides y óvulos realizarían la mitosis? Si esto ocurriera, al momento de la fecundación, el nuevo ser no tendría 48 cromosomas de la especie humana, sino que 96 cromosomas. Los investigadores reconocen que se producen las quiasmas justo con el crossing over debido a 2 formas. La primera es debido a que han observado que los cromosomas homólogos se juntan demasiado y que por momentos se encuentran un tanto fragmentados. La segunda debido a que previamente analizaron las bases nitrogenadas de un segmento de un gen y luego realizaron otro, una vez concluida la meiosis, y observaron que en ciertas partes la secuencia ya no era la misma.